Bueno, vamos con CAPEX. Los negocios de CAPEX son petróleo y gas, donde se explora y explota y opera yacimientos de hidrocarburos en Neuquén, Río Negro y Chubut, que generalmente es el 70% de los ingresos por ahí. Energía eléctrica, que lo hace a través de agua del Cajón, también ahí por la Patagonia, cerca de Vaca Muerta, y genera energía eléctrica. Y en menor medida están los líquidos como el butano y el propano, el oxígeno, también está el hidrógeno gracias a Ichico, donde primerió o tiene el know-how cuando se vio lo de hidrógeno verde, por ejemplo, y las renovables a través de los parques eólicos de ADEMA, que bueno, generan energía eléctrica, así como agua del Cajón. Un poco más cara, bastante más cara. Una cosa antes de adentrarme el- a los números, tenemos que la escala nacional según S&P Global tiene una calificación bastante baja, o sea, con bastante riesgo o vulnerable en el no pago o en tiempo y forma de las deudas, pero bueno, un poco más aliviado con este más, pero con una tendencia negativa por el contexto en que se vive. Las fortalezas y debilidades de la empresa está, bueno, niveles de rentabilidad en el segmento de petróleo y gas, cierto nivel de integración vertical que le da competitividad, distintas unidades de negocio que apoyan la diversificación de ingresos y la anticipación de refinanciación de sus vencimientos, todos como vamos a ver, de la obligación clase 2 o de obligación negociable clase 2 en clase 5. Después, bueno, las debilidades son los desafíos macroeconómicos que tiene Argentina y la poca libertad que se tiene con la moneda extranjera para trabajar, para el intercambio, volatilidad y las tantas monedas, ¿no? Volatilidad inherente del precio del petróleo, gas, que impacta en la generación de caja, esto es a nivel global. Continúa la incertidumbre respecto a las condiciones regulatorias en el segmento de generación, estos son las tarifas con un marco de inflación cada vez más profundo, ¿no? Ahora sí vamos a los números. El ejercicio 2023-2024 que arranca en agosto y termina en julio del año que viene, pero comienza con un superávit de solo 425,2 millones, con un 96,6% menor a inicio del periodo pasado, dado principalmente por más bajos índices tanto brutos como operativos y por precios internacionales, ¿no? Yendo a sumas y saldos, vemos que los ingresos operativos son alrededor de 8.000 millones menos que el año pasado, al igual que los brutos. En aspectos destacados, tenemos que los parques eólicos de ADEMA, PET-1 y PET-2, tienen restricciones para la construcción por la construcción de la estación transformadora Comodoro Rivadavia, que va a tener dos formas de transporte de 500 y 132, así como lo hace Transener en casi todo el país, ¿no? Pero bueno, acá está esta estación, lo cual va a permitir mayor capacidad de transporte. El 4 del 7 se firmó un contrato con Trafigura para el desarrollo de hidrocarburos en Vaca Muerta en Agua del Cajón, para participar en el desarrollo de 4 pozos con el derecho a participar en 12 pozos, en las ganancias de 12 pozos por 30 meses. Lo de Diadema tenemos acá expuesto, la única cosa para agregar, que bueno, ampliará la capacidad de transporte eléctrico existente en la zona, o sea, con la generación de electricidad, sacará cuello de botella para el transporte, ¿no? Y podrá cobrar más rápido. Y la otra es que todavía no se sabe la fecha de la ejecución. Otra cosa es lo de Transfigura, uno de los mayores traders de combustible del mundo, que opera en las estaciones de servicio de Puma. Firmó con Capex, que es la sexta productora de crudo del país, para desarrollar en forma conjunta el área de Cajón en Neuquén. Aportará el 30% de la inversión, que demandará la perforación de 4 pozos en el sector de Vaca Muerta,
y a cambio va a tener el 30% de la producción resultante por ya las perforaciones durante los últimos 12 años o los próximos 12 años, bueno, de manera lógica, ¿no? En realidad eso no está bien dicho. Lo que se espera, lo que dice por lo menos el balance es que, no, sí, dice 12 años, perfecto. Creía que eran 12 pozos que iba a tener mientras desarrolla una comisión sobre 12 pozos. Bueno, no importa. Los ingresos netos acumulados dan 25.962 millones, una baja interanual del 25,2%. El costo de venta sube un 2,7%, es de 13.930 millones, un ahorro del 2,7%, o sea, muy por debajo de la pérdida que se tiene en ingresos. El margen de EBITDA, por su parte, da 45,6%, el año pasado era 13,2 puntos porcentuales más que este año. Los inventarios están bastante reducidos con respecto al año pasado, un 83,3%, y suman 1.048 millones de pesos. En 39 vemos acá un poco el cuadro, donde hay, como dije, 41% en resultado bruto y 57% menos en resultado operativo. Y en cuanto a los inventarios, tenemos una baja en los inventarios del 83,3%, esto debido a menores stock de crudo al 31 de julio del 2023. En segmentos tenemos que es el 66% petróleo, una baja del 33,7%, principalmente por la baja del precio promedio y menor despacho. Al exterior se exporta el 74% y baja un 34,6%. La local, por su parte, baja un 30,9%. Esto es, bueno, como lo dijimos, en ambos casos, menor precio promedio y menor despacho. Energía desde la central térmica de Agua de Cajón, que es el 29,1%. Entre estos dos nichos suma más del 95%, sube solo 1,7%, aunque por regulación de CAMESA la remuneración por gigawatt disminuye un 4,4% anual. Esto, si bien era generalmente más alto la brecha negativa, es porque se ha declarado por algunas centrales térmicas que otorgan al sistema eléctrico más de una posición, cobran las remuneraciones en dólares. El precio promedio es de 3.325,3 por megawatts. La energía eólica de los diademas es un 2%, bajo un 10,6 por menor remuneración, por gigabyte generado, un 13,4. La venta de propano baja un 30,1, producto de la disminución de precio de venta en 55,9%. Por último, butano creció 29,3 por aumento de precio en 22,8. Acá, bueno, tenemos muy bien detallado cada uno de los nichos que tiene CAPEX. Como dije, butano, si bien está en el quinto lugar, es uno de los pocos que aumenta. El servicios tiene que ver con algo de vaca muerta. Y para adentrarnos, tenemos los gigabytes, donde está vendido, tanto por lo que es energía convencional y energía eléctrica, bajan alrededor de 150 pesos por gigabyte. Lo que es en el edema, miren la diferencia de precio, ¿no? Está 5 veces más generado por los parques eólicos. El precio remunerado, dijeron que las renovables en algún momento iban a alcanzar las térmicas y todavía están muy lejos, digo, de lo barato, ¿no? Que iban a ser menos onerosas. Hoy están carísimos, aunque bajaron alrededor de 3.700 pesos por gigabyte. En cuanto al petróleo, que es el sector más importante o el que más facturación genera, hay una baja de precios de alrededor de un 27,4% en el precio en pesos, y en el precio internacional hay una baja del 33,2%. La producción de petróleo se incrementó un 9,5%, la mayor en 5 periodos, por mayores ritmos en general, destacándose puestos única. La producción de energía de Agua del Cajón sube un 5,4%, la producción de gas sube un 1%.
La energía generada y despachada en renovables sube un 3,3%, el despacho en barriles de petróleo en el mercado local baja un 24,8%, en el exterior es similar al periodo anterior, siendo 70,8% del total. El despacho de energías convencionales sube un 6,4% y el despacho de líquidos en propano, que es más barato, porque bajó un 55% el precio, sube un 58,5%, butano sube un 5,4% y oxígeno baja el despacho en un 57,6%, principalmente por reformas. Esto, bueno, tenemos los datos estadísticos, donde hay una baja importante en el venta de mercado local, aunque la producción es la mayor en 5 años, como dije anteriormente, por mayor superficie para explotar y extraer, sobre todo el desarrollo y el trabajo en puestos única. Pero la venta está más baja en el mercado local y en el mercado extranjero se mantiene. Gas se usa para proveer agua de cajón y para lo que esté en el plan gas. Energía de agua de cajón sube las ventas. En la energía renovable también sube el despacho, mejor dicho. Y los propanos, bueno, sube tanto en lo local como en lo extranjero. Y lo butano, con el aumento del precio, con el adicional del aumento del precio también sube. Gasolina sube también. Y oxígeno, como dije, de las reformas hay una baja importante. Los gastos comerciales dan 4.822 millones, un 6% menor al año pasado por derechos de exportaciones. Gasto de administración dan 1.465 millones, un aumento del solo 0,8%. Otros ingresos dan 156,2 millones, el año pasado era un déficit de 87,8%. Bien, los gastos bajan por derecho de exportaciones, esto se da por menor facturación principalmente. Los gastos de administración está dado por operaciones por el mantenimiento y bajan sueldos y cargos sociales. Otros ingresos y egresos está dado por el recupero de las devalorizaciones que se dieron en la planta de hidrógeno y oxígeno, sea de Chico y de Ewing, que son subsidiarias de esta empresa. Los saldos financieros dieron un déficit de 3.038 millones, profundizando este déficit en un 57,9%, por brecha negativa de más de 7.100 millones por diferencia de cambio y tener más imputaciones en cuentas por pagar. La deuda llegó a 90.351 millones, un aumento del 32,3%, esto por varias emisiones de obligaciones negociables. La posición en moneda extranjera es un déficit de 61.970 millones, un 1,7 menos deficitario al inicio del ejercicio. El flujo efectivo cuenta con un negativo de 9.111 millones, con una disminución de 10.567 millones. El primer trimestre del 2022-2023 contaba con un positivo de 2.257 millones. Yendo a los resultados financieros, vemos que hay una brecha, una profundización del déficit del 57,9%, a pesar de tener un RECAM positivo de 166,7%. Esto se debe a la licuación de cuentas por pagar o deudas del pasivo, que son monetarias y que no están ligados a un interés neto, o sí, pero eso se acorta. La diferencia de cambio es lo que da mayor déficit. Esto es dado por que las cuentas a pagar comerciales en moneda extranjera fueron mayores en el periodo de julio comparado con el saldo anterior. El 59,1% de los pasivos comerciales y financieros están dados en dólares y el 36,2% de los activos financieros están dados en dólares. Es decir, la mayor parte de los pasivos están en dólares. Siguiendo con los financieros, que es una parte importante en mi criterio de estos resúmenes, ¿no? La deuda financiera sube alrededor de 32.000 millones de pesos. Esto es por adelantes de cuenta corriente principalmente, que hizo que el flujo tenga un terreno negativo, y obligaciones negociables, mayores obligaciones, emisiones.
Acá ha estado, bueno, dado la clase 1, la clase 3 y la clase 4, la clase 2, con la novedad de ser canjeada a fin de, bueno, fuera de este balance, ¿no? O sea, en agosto. Los activos en moneda extranjera superan 1.400 millones con respecto al año pasado y los pasivos están en 1.600 millones, más o menos están igual. Esto ya está. Vamos a los flujos. Tenemos, bueno, como dije anteriormente, un flujo negativo de 9.110 millones contra 2.257 millones. Esto puede ser por cancelaciones de inversiones financieras no consideradas equivalentes de efectivo. Eso se recuperó del año pasado. Y para agregar algo más, el adelanto de cuenta corriente hizo que el flujo descienda 12.799 millones. Se han realizado el canje de obligaciones negociables clase 2 con el vencimiento en el 2024, es decir, que iba a vencer en el periodo corriente, por lo cual la liquidez que vamos a mencionar es una liquidez muy baja, dando un capital de trabajo negativo. Gracias a este canje, esa liquidez va a subir en el próximo trimestre. Bueno, las obligaciones respectivas son la clase 5, una tasa de interés de 9,25 con vencimiento en 2028. No fueron todas canjeadas, fueron el 70 y pico %. El otro fue pagado anticipadamente en efectivo, lo cual se pierde un interés al vencimiento, y otro, un 17%, un poco más del 17%, decidió seguir el curso de la clase 2. La aceptación fue del 82,65%, es decir, un 17,35% va a seguir el curso. Se emitieron dos obligaciones negociables nuevas con Dólar Link, con una tasa de interés del 0%, con vencimiento en septiembre del 2026 y 2027 respectivamente. Sí, esto está dado, bueno, en hechos posteriores. Como dije, 15,9 millones de dólares fueron pagados en efectivo anticipadamente, o 181 fueron canjeados para la clase 5, y el resto sigue el curso normal. Bueno, las nuevas obligaciones negociables son tasas de interés al tipo de cambio oficial, es decir, por la variación del tipo de cambio es lo que va a cobrar la gente en cada uno de los pagos de interés. Esto sirve para inversiones en activos físicos situados en el país, refinanciación de pasivos existentes y financiamiento del giro comercial de su negocio. La liquidez, como dijimos, baja bastante, 1,68 a 0,31. Esto era por el vencimiento en este periodo que iba a suceder con la clase 2. Esto se va a reestructurar, ¿no? La solvencia fue de 0,96, va de 0,96 a 0,76, el valor del libro es 658,6. La cotización fue una de las empresas que aumentó más de 6 veces en un trimestre, 4.805. La capitalización es 864.000 millones, ganancia por acción es 2,37, muy poca comparado con el promedio, por lo cual el PER es muy alto respecto al promedio, es un 54,75 años. Es todo. Anticipó mucho si hay una ganancia. Puede aumentar por efecto el dólar, pero si hay una caída va a ser estrondosa. Hasta luego.